¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Gente Chida. Hoy estamos con un invitado muy especial que viene de unas tierras, pues que la verdad yo quiero mucho, que unas tierras que nos unen. Él es compositor, político, hace de muchas cosas, está de aquí para allá y eso quiero platicar un poquito hoy con él. Estamos con Eric Ojeda. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal, André? Muchas gracias. Así es, pues compartimos terruño, ¿no? Diríamos, somos originarios de las tierras del oriente de Tizimín, ahí la tierra que nos vio nacer con mucho orgullo. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Vives acá en Mérida? ¿Estás en Tizimín? ¿Vienes, vas? ¿Cómo está dividido tu tiempo? Cuando me preguntan siempre digo, no soy ni de aquí ni de allá, no soy de los dos lados. O sea, básicamente, pues, como muchos del interior del estado, nos toca tener también actividades en Mérida. Pues estamos unos días aquí en Mérida y otros días en Tizimín, ¿no? Entonces, ahí combinando la semana con las responsabilidades del trabajo y pues muy contento, ¿no? Yo la verdad es que a Tizimín no había estado pues desde hace mucho tiempo y desde la pandemia me escapé y ahí tendremos oportunidad de platicarlo, ¿no? Entonces estoy en los dos lados, digamos. Pero más o menos como ¿cuánto tiempo pasas aquí? Pues ahora sí que 4 días aquí, 4 días allá, ¿no? O sea, como que la mitad del tiempo, digo, hay veces que estoy una semana entera en Tizimín, a veces estoy una semana entera aquí en Mérida, pero la verdad es que, pues ahora, como te digo, ni de aquí ni de allá, pero de los dos lados. Pero contento, la verdad que sí. Te ¿y naciste en Tizimín, naciste en Mérida? ¿Cómo está tu desarrollo personal? Nací en Tizimín, sí, yo dije... Te digo, yo dije porque pues como que me adelanté, o sea, estaba programado por nacer en Mérida, mis 2 hermanos, yo soy el menor de 3 hermanos, los 2 anteriores nacieron en Mérida, programados muy en orden y yo dije, no, yo quiero ser tizimileño, quiero ser del interior del estado y pues una noche antes de que ya estaban listos para venirse a Mérida, pues dije no, yo nazco en Tizimín y tuve la fortuna de que mi papá es médico, pues él me recibiera, ahora sí de que él me recibió en sus manos, como pues, nací en su clínica indebidamente, dice él, porque pues obviamente pues no es aconsejable médicamente, pero pues tuve ese privilegio, ¿no? Oye, ¿y estudiaste aquí en Mérida la universidad? Es correcto, sí, soy abogado de profesión de la UADY, orgullosamente jaguar, y sí, tuve esa oportunidad también, ¿no? De estudiar toda la vida en Tizimín hasta la preparatoria y pues gracias al esfuerzo de mis papás, como creo que fue tu caso, ¿no? También poder venir a Mérida a estudiar una carrera profesional. Oye, y digo, acabamos de pasar las campañas políticas, ¿no? Yo sé que estás involucrado ahí. ¿Cómo iniciaste en la política? ¿Qué fue lo que te llamó? ¿Qué fue lo que dijiste? Por aquí está el camino, ¿no? Pues mira, o sea, yo creo que parte de esas muchas cosas que de verdad sí me gustan hacer muchas cosas, las disfruto hacer, pues fue el tema político, ¿no? Entonces yo tenía esa inquietud desde muy joven. Justamente la elección de carrera respondió a eso, ¿no? Tenía yo la oportunidad de estudiar ciencias políticas, yo entre ciencias políticas o estudiar derecho, pues al final me decidí por derecho. Me decidí quedarme, tuve la oportunidad de estudiar en Ciudad de México y dije, no, mejor me quedo en Mérida. Como que hubieron ciertas voces, algunos maestros. Perdón que te interrumpa, ¿y nunca como que te llamó la atención, por ejemplo, la parte médica de tu papá? No, fíjate que no, para nada, porque, o sea, la verdad es que soy malísimo para la sangre. O sea, tienes que tener así como que carácter y ese sí, mis respetos para los médicos. Tengo amigos que uno de mis mejores amigos es médico y la verdad es que respeto mucho la profesión, la conozco, la viví de cerca como hijo de doctor, pero no, o sea, realmente nunca fue como que una opción, ¿no? Pero sí te digo, y entonces, pues, tuve esa oportunidad, decidí quedarme en Mérida para estudiar en la UADY, que la verdad fue una de las mejores decisiones que pude haber tomado en la vida, el conocer la UADY, sin lugar a duda marcó mi trayectoria, fui consejero alumno en la Facultad de Derecho y ahí pues en ese ímpetu revolucionario, digámoslo, de juventud, pues junto a varios amigos fundamos una federación que es la Federación Estudiantil de Yucatán, la FEDI, después de muchísimos años de federaciones como era la FEU, los que son de UADY me entenderán perfectamente, y la ENFU, pues darle a la universidad esta federación que pues surgió con ese impulso de querer pues hacer una diferencia, ¿no?
porque los alumnos recuperaran ese papel que habían perdido, había mucha pasividad y la intención era volver a recuperar esos espacios y que los alumnos decidieran en su universidad, ¿no? Al final de cuentas, pues la universidad de la UAI siempre decía que la razón de ser son los universitarios y pues había que hacerlo también desde el punto de vista de participar y de que las ideas de los universitarios también tuvieran ese arraigo dentro de la comunidad universitaria. Ahí empieza la política, ahí tuve la oportunidad junto con este amigo Jorge Carlos de María, croata, como lo conocemos nosotros, que hicimos esta federación y allí yo conozco a su papá, que es Jorge Carlos Ramírez Marín, y él me invita a trabajar luego posteriormente con él y ahí pues empieza mi devenir en la política, ¿no? Hasta ahora que seguimos involucrados, ¿no? Creo que es importante en todas las etapas de la vida, pues la política es el medio, la herramienta para ayudar a las personas, pero también para poder tener un gobierno como lo queremos, ¿no? Ordenado, participativo y que sea para todos, ¿no? Sí, justo igual te quería preguntar un poquito sobre eso, más o menos tu visión sobre la política, pero quiero hacerte una pregunta antes de eso que me interesa como saber, un poquito personal, ¿no? Cuando viniste a Mérida, venir de Tizimín, pues tú sabes que es una ciudad más pequeña, claro. Hay un cambio. ¿Cómo sentiste ese cambio? ¿Cómo fue venir a Mérida? Pues mira, o sea, yo sí fue un cambio pues drástico, y justo es en esa historia de vida, creo que ahí sí tuve un poquito de temor porque había la opción de ir a estudiar a la Ciudad de México, y ahí sí dije, no, yo digo que la vida, por algo pasan las cosas, ¿no? Nada es coincidencia, todo es providencia, y justo pues en esa parte, ¿no? Cuando tomé la decisión, yo había presentado en la UNAM Ciencias Políticas, había yo pasado, fui, me inscribí, me faltó un sello porque dio la casualidad que el fin de semana, ese día, viernes, la Facultad de Ciencias Políticas no había abierto, faltaba un sello, ¿no? Y entonces ese fin de semana platiqué con varios maestros, con varios amigos y pues uno de ellos ya fallecido, tú lo conociste porque estudiaste allá en Tizimín, el maestro Rodolfo Medina, Rodo, y él me decía, no te vayas a México, me dice, quédate en Mérida, te aseguro que si te quedas en Mérida vas a ser alguien, ¿no? O sea, ahí vas a ser un número. No, era su visión, ¿no? Que se la aprecio y fue uno de los consejos que quizá escuché también, pero al final de cuentas también decidí eso, ¿no? O sea, como que dar el salto de una comunidad muy pequeña a la Ciudad de México. Dije, no, mejor vamos a quedarnos en Mérida, total, te gusta la política, si te vas a perder tus relaciones o lo que puedas hacer aquí, porque aquí al final de cuentas va a ser tu campo de acción. Y pues decidí quedarme, ¿no? Y entonces sí fue, a pesar de eso, fue un cambio drástico, ¿no? El pues tener menos personas ahí, tú conoces la dinámica, es mucho más pequeño y llegar a la gran ciudad, llegar a la gran ciudad, pero pues muy contento, ¿no? Al final de cuentas, la familia de mi mamá es de Mérida, entonces yo muchos veranos las pasaba yo aquí en Mérida, o sea, daba las vacaciones de la primaria, recuerdo, venía yo aquí a vivirme 2 meses con mi abuelita, entonces ya había esa familiaridad con Mérida, ¿no? Que también, pues es una ciudad a la que quiero mucho, me ha dado mucho y que la tengo también en mi corazón. Sí, de hecho, ahorita que dijiste los veranos, por ejemplo, yo pasaba Navidad aquí, entonces igual también me ayudó, igual la mamá de mi mamá, mi abuelita, claro, también es de aquí, entonces me identifico un poquito con eso. Sí, totalmente. Oye, y regresando a la política. Entonces, entras con Jorge Carlos Ramírez Marín, ¿no? Claro. Y ese momento en el que entraste, ¿cómo fue? Porque también, pues sabemos que hasta hace algunos años, pues, la política a veces o en algunos rubros no se veía tan bien, ¿no? O mucha gente pensaba que pues, ser político, pues siempre se veía mal visto, ¿no? Mal visto, ¿no? Pues, ¿cómo te vas a meter de político? Claro. ¿Te topaste con algo así? ¿Cómo? Seguramente, ¿no? Y yo creo que sí, pero te voy a ser muy honesto. Yo creo que nunca hice caso a ese tema porque mi firme objetivo hasta ahora ha sido ser auténtico y seguir con mis ideales, ¿no? Eso siempre lo he agradecido, que donde he trabajado me han permitido, pues de alguna otra forma, pues trabajar como me gusta, ¿no? Entonces, sí, totalmente, ese pensamiento está muy arraigado y
Yo creo que también esa es nuestra chamba como jóvenes, pues todavía no tanto, pero seguimos siendo jóvenes. Es esa, ¿no? O sea, como que también interesar a la juventud en involucrarse en la política es una tarea muy, muy importante y que es muy válida, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, pues nosotros somos los que vamos a recibir esa estafeta y si nosotros no nos interesamos, cada vez el mundo con esa gran cantidad de información, pues nos desvía a muchas otras cosas, pero no hay que olvidar que necesitamos el gobierno o necesitamos tener ese orden que la política, y al final de cuentas yo me quedo mucho con la definición de política del libro, ¿no? O sea, que es el conjunto de medidas que decía el librito ahí, que el conjunto de medidas para que la vida sea mejor en sociedad, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Yo creo que eso es lo que hay que tener presente y eso es a los agentes, las personas que tenemos la oportunidad o que queremos involucrarnos en política, debemos siempre demostrar eso, ¿no? ¿Cómo podemos hacer mejor la sociedad? ¿Cómo podemos contribuir nosotros? ¿Cómo podemos darnos a nosotros mismos? Para mí esa ha sido la máxima y es la que he querido llevar siempre desde los espacios en los que he tenido esa oportunidad. ¿Cuál fue tu primer encargo, tu primera tarea cuando entraste a este mundo? Pues te digo, desde la política estudiantil, ser consejero, que fue esa elección, y también ser presidente luego de esa federación y representar una buena cantidad de alumnos. Ya posteriormente me tocó trabajar, cuando yo salgo de la carrera, Jorge Carlos era secretario de Desarrollo Territorial y Urbano, o sea, la SEDATU. Sí. Y pues ahí parte de esa secretaría estaba el registro agrario. Me toca trabajar en el registro agrario en el área de contratos, justamente, pues como soy abogado. Claro. Y pues ahí me tocó pues trabajar el tema agrario, el tema de la tierra, que es muy importante, ¿no? O sea, esa parte también, los campesinos que son los que trabajan la tierra, esa certeza que tienen, esa parte, ¿no? También es importante. Las causas también, que ahorita pues hay muchas causas respecto a la defensa de la tierra. Vemos cómo la tierra en Yucatán pues cada vez es menos de los yucatecos, ¿no? Y eso es un problema que tenemos que abordar de forma seria, ¿no? Y pues ya después de eso, en 2018, me toca coordinar la campaña juvenil del senador. En ese entonces él competía para ser senador, ganamos esa elección y ahí involucrarme, ser parte de su oficina legislativa, que es la tarea que he tenido en los últimos años, hasta esta elección que también nos tocó coordinar también esa parte, ¿no? O sea, el aportar las ideas me gusta mucho, el cómo hacer campañas frescas, cómo involucrar y cómo tomar escenarios que quizá no son vistos. Me gusta mucho en la política ese tema. Oye, y fuiste candidato. Por ahí sí, fue en 2021 fui candidato plurinominal a una diputación federal. Digo, ahí es un tema meritorio. Los que sabemos de ese tema sabemos que es una lista que pues obviamente las primeras posiciones son las que quedan. No recuerdo, creo que estaba como en la 10, así que era una posición que no era posible entrar, ¿no? Pero al final de cuentas pues era un gesto que se agradece mucho, que también me permitió a mí también caminar y tocar puertas y eso es muy importante. Siempre tocar puertas, escuchar a las personas. Siempre las personas tienen algo que decir y de las que le tenemos que aprender. Eso para mí ha sido muy enriquecedor, no solo en política, sino en todos los rubros de la vida. Oye, y quiero hacerte una pregunta respecto a los partidos, ¿no? ¿Qué pasó con el PRI? Okay. Porque, digo, yo sé que por ahí empezaste, ¿no? Claro. O por ahí se empezó a escribir el camino, ¿no? Ahorita ya estás en otro lado, ¿no? ¿Cuál es tu análisis o qué crees que haya pasado? Digo, yo creo que muchos han visto, muchos lo saben. Yo creo que es multifactorial, ¿no? O sea, hay que tomar en cuenta, bueno, mi óptica y yo, pues, ¿cuánto más te puedo decir? No hay muchísima gente que llevó muchos años en ese partido. Yo siempre he visto y fíjate que hoy escuchaba casualmente unas declaraciones del presidente que decía que los partidos no son el fin, son los medios. Me pareció muy atinada, ¿no? Sí. Efectivamente, creo que dejó de ser el medio, pero porque dejó de comprender lo que la sociedad requería. Hablando de las elecciones, el 2 de junio, pues hubieron muchos sorprendidos, ¿no? Sí. Pero creo que precisamente responde a eso. A que
no supo entender lo que la sociedad quería o decía. Me parece que ese ha sido el problema que ha tenido, y particularmente en Yucatán, pues el aliarse con su enemigo histórico, ¿no? O sea, sí es cierto, o sea, las ideologías son importantes y la gente, pues, o sea, imagínate, yo que he tenido la oportunidad también de tocar las puertas, de caminar con las personas, como dicen en política, ¿no? Con la base. O sea, imagínate a las personas que desde hace más de 30 años pues piden el voto por un partido y su enemigo natural en el otro, ahora tenerlos juntos. Sí es cierto, dicen, no, pues hay que tener madurez política. Entonces, seguramente es muy importante, ¿no? Pero también es importante saber escuchar qué te dicen esas personas y también por qué no quieren hacer equipo con esas personas, ¿no? Entonces, ese tema, ¿no? No a la fuerza ni los zapatos, y el resultado está allá, ¿no? Al final de cuentas, la ciudadanía apostó por un cambio en Yucatán. Y yo estoy muy contento, pero antes de contarte por qué, creo yo que también es importante, y en Yucatán también se valora mucho, que cuentan más las personas, el perfil de las personas, más allá de los partidos. Yo creo que deberíamos transitar a eso, a que los perfiles, las personas, sí es cierto, el partido es una plataforma importantísima, le ha dado sentido a la democracia en nuestro país, pero siento yo que también influye mucho en las personas, y lo vemos en los municipios. O sea, en los municipios te ves, ganan partidos que tú dices que no tienen ni un arraigo a nivel general, pero que responde también a que las personas en los municipios se conocen y saben de dónde vienen, cómo son, y entonces eligen, ¿no? Eso también es bueno, es muy bueno, porque pareciera y dicen, no, es que los municipios del interior del estado están muy atrasados, pero yo creo que en ese aspecto, esa oportunidad es poder conocer a las personas, porque el entorno es más pequeño, les permite tomar una mejor elección, ¿no? Y después también exigir o reclamar, ¿no? Claro, o sea, sí. Ya sabes, hijo de fulanita, de sotanito, y sabemos dónde vive, ¿no? Claro. O sea, digo, no tomar las armas, pero sí ya tener pues ese señalamiento que al final de cuentas también le pesa al que quiera hacer política en el interior del estado. Y te decía que estoy muy contento porque me parece, pues como ahora sí, como originarios del oriente del estado, pues el que una persona del interior del estado le hayan dado la oportunidad de ser gobernador, pues habla de ese compromiso, esa responsabilidad y esa alegría, ¿no? Compartida de que una persona que viene del oriente, que viene de una comunidad muy pequeña, tú la conoces, San Felipe, pues le abre la puerta, ¿no? a esa oportunidad de que sí, cualquiera que tenga ese sueño de querer llegar a ser gobernador de su estado o tener alguna responsabilidad de decisión, lo puede hacer con mayor facilidad, ¿no? Abre un camino que es muy importante. Yo creo que eso es de celebrarse. Sí, y ahorita que mencionaste también lo de las personas, también complementaría con las causas, ¿no? Por ejemplo, creo que mientras uno tenga las causas muy firmes, como dices, o como dijo el presidente, pues el partido va a ser el medio, ¿no? Sí, totalmente, exactamente. Yo creo que el medio para llevar esas causas. Claro, exactamente. Así debe serlo, debe ser el medio, ¿no? Sin lugar a hay que hacer un análisis completo. En todos lados se cuecen habas. Yo estoy muy consciente de eso. Creo que también eso hay que decirlo de frente. No todo es color de rosas. Claro. En todos los lugares hay problemas. Somos humanos. Sí. Inevitablemente tendremos desacuerdos y tendremos pluralidad de caracteres y de afrontarlas, ¿no? Hay quien las afrontará pues desde la visceralidad y se enojará y voy a tomar venganza, ¿no? Y hay quien la tomará con más templanza y con ese papel conciliatorio, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. La política no deja de ser un medio de seres humanos y pues la verdad hay que decirlo con letras, los seres humanos la cagamos a veces, ¿no? Entonces sí, claro. Estamos en ese camino, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad? Pues prepararse, dar lo mejor de sí. Eso siempre va a ser lo que debe hablar por nosotros. Y justo ahorita que platicabas sobre la exigencia del ciudadano, ¿no? Ahorita que se le dio la responsabilidad tanto a la presidenta, claro, como al gobernador y prácticamente a casi todo el país, creo que pues se tiene una responsabilidad más grande, ¿no? De no fallar. Seguramente sí, porque pues obviamente tú lo viste históricamente, en 2012 le dieron la oportunidad al PRI nuevamente, uh-huh. Y después el pueblo decidió que no lo había hecho bien, ¿no? Porque al final de cuentas... Y cambiaron, ¿no? Entonces es importante eso, ¿no? Siempre estar al pendiente de qué quiere la gente. Y justo ahorita con esto también, ¿qué opinas sobre estas
pues palabras o aservaciones que dicen de dictadura, ¿no? Autoritarismo, de que ahorita con la mayoría calificada, pues nos hemos convertido en las peores épocas. No, exactamente. Pues mira, yo creo que tú lo acabas de decir, es una gran responsabilidad. Y ahora sí, como nosotros decimos siempre y parafraseamos a Ben Parker, ¿no? O sea, de que una responsabilidad, o sea, un poder mayor conlleva una gran responsabilidad, totalmente es esa. Yo creo que ese es el papel, y también los que apoyamos este movimiento y estamos intentando tocar piedra en este movimiento y en donde sea, pues tenemos también esa facultad de exigir, ¿no? Eso tiene que ser una constante, exigir, corregir, pero sobre todo participar, ¿no? O sea, opinar. Eso siempre va a ser fundamental. La historia se encargará de juzgar a los personajes históricos. Tienen una deuda sin lugar a duda, y todos desde nuestra trinchera tenemos esa deuda, ¿no? O sea, mientras tengamos siempre presente hacer el bien y ver cómo podemos ayudar al semejante, estaremos en el camino correcto, ¿no? ¿La echaremos a perder? Seguramente, estoy seguro de que sí, pero también habrán aciertos, y pues el juez será el pueblo. Sí, así es. Oye, sé que eres, vi que estuviste cantando con la Orquesta Sinfónica de la UADY, ¿no? Sí, ahorita se llama Orquesta Típica Universitaria. Sí. Fíjate que eso ha sido muy interesante, ¿no? O sea, como te comentaba, en 2020, pues fue un año que fue significativo, pues para toda la humanidad, ¿no? O sea, fue la pandemia, y me tocó a mí que ese año, pues por azares del destino, regresé a Tizimín. La verdad me escapé de Mérida, ¿no? O sea, tenía yo unas responsabilidades en ese momento, y como se hizo el home office, pues dije, me voy de Mérida a Tizimín, porque la cosa se veía fuerte, ¿no? Y fíjate que en ese momento pues tenía yo varios padecimientos de salud que yo dije, si me llega a pasar esto, pues igual y no la cuento, ¿no? Entonces me fui a Tizimín. La verdad es que fue muy, muy revitalizante. Ahí tuve la oportunidad de conectar con una parte de mi vida que había yo dejado en pausa, que fue la música. Afortunadamente Tizimín es una tierra de músicos, tú lo sabrás. Muchas de las escuelas ahí, la música es fundamental, no hay muchas bandas. Antes era solo una, la del Instituto México, sí. Y ahorita hay varias escuelas que cuentan con esto, y es bellísimo, ¿no? Yo tuve la oportunidad a los 3 años de empezar a tocar un instrumento, a conocer la música, a enamorarme de la música. Yo decía de niño que iba a ser músico, firmaba hasta yo con mi clave de sol. No me equivoqué, porque pues al final de cuentas sí, la vida me ha permitido, te digo, en ese azares del destino, pues de reencontrarme con la música, ¿no? Mucho tiempo lo hice, desde los 3 años, luego a los 2 empecé con la trompeta, luego tuve inclusive una banda de reggae aquí en Mérida. La dejé justo cuando entré a ser consejero. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Green Mango. Ajá, sí, me acuerdo. Sí, ahí con varios amigos. Y la verdad, muchas satisfacciones. Igual pues, fuimos a muchos lados. Conocer el mundo del reggae también fue muy, muy importante para mí. Y en general, ¿no? O sea, pisar escenarios, ir a Cancún, a Holbox, a Campeche, a tocar con este género, porque aparte eran músicas propias, y eso era como que padre, ¿no? Era una propuesta, pero yo tuve que dejar la agrupación. Creo que la dejé en 2012, imagínate, y en 2020, regresando a este hilo, pues el colegio donde yo había estudiado, el Instituto México, allá en Tizimín, hace una gala de música, y en 2021 se la dedica a Armando Manzanero, pues recién había fallecido por la pandemia. Y hacemos esta gala que fue virtual. Me invitan a cantar algunas canciones de él, y ahí, por azares del destino, conozco al director de la orquesta, que en ese momento era Orquesta Jaranera de la UADY. Okay. Y me invita y me dice, oye, mira, fíjate que estamos celebrando los 100 años de la UADY, 2022, y vamos a hacer un programa, y me gustaría que nos acompañes con algunas canciones, porque justo él tocó en este programa de Armando Manzanero en el año anterior, y le dije que sí, con muchísimo gusto me aventaba. Y así fue, ¿no? Me invitaron a cantar ese programa en la Facultad de Ingeniería. Fue la primera vez que yo me presenté con ellos, y después me dice, oye, ¿y la Noche Blanca te gustaría? Y le dije, pues encantado, ¿no? Hicimos también unas canciones, y después de eso me dice, oye, fíjate que hay una propuesta de que la orquesta se vaya a Guanajuato, al Cervantino Universitario,
y nos acompañarías. Le dije, pues yo encantado, o sea, o sea, vi viaje, ¿no? O sea, no, y me subí. Y música. Sí, no, totalmente, ¿no? Y afortunadamente, pues mis labores me han permitido conjugarlo, ¿no? Entonces, fíjate que luego... pues me dice, antes del viaje nos dicen hay una oportunidad de presentarse con el ballet folclórico nacional, el de Amalia Hernández, en Bellas Artes, y me dijo, pues, ¿te gustaría? Pues encantado, ¿no? O sea, ¿quién que nos dedicamos a la música y nos dedicamos bueno, yo que me dedico ahora en estos momentos a la música tradicional o popular, le diríamos, pues que cantar en Bellas Artes, que es el máximo escenario musical del país, pues es un sueño que yo en la vida me imaginé, ¿no? Entonces regresar a la música y aparte regresar de esa forma, regresar a mi casa de estudios, te digo, a la UADY yo le debo muchísimo, tiene una parte especial en mi corazón. Te digo, y entonces tener esa oportunidad de cantar para su orquesta jaranera, que aparte este proyecto que es el maestro Arturo Turriza el que la hizo, es un chavo mucho más joven que yo, 10 años más joven que yo, y el invitarnos y la verdad es que es un proyecto que él ha formado y que le agradezco que me haya permitido acompañarlo. Oye, yo tengo, pues cuando me uní con ellos tenía 31 años y le digo, o sea, pero yo estoy aquí con fecha de caducidad, ¿no? El día que necesites esa plaza porque hay talento, yo estoy dispuesto a dejarla, ¿no? Pero tener esa oportunidad de estar en Bellas Artes, fíjate que si hay oportunidad te lo cuento. Justo te iba a preguntar cómo fue ese experiencia. Mira, te cuento que, por ejemplo, yo los primeros siempre he cantado, pero nunca lo había hecho de forma profesional, digámoslo. Eran otros instrumentos, ¿no? Tocaba el teclado primero, luego la trompeta, toqué en la banda de música del Ayuntamiento de Tizimín, luego, pues, bueno, antes en la de la escuela, luego en la del ayuntamiento, pero no, y en la banda esta, pues yo hacía coros, ¿no? Tocaba el teclado, trompeta, percusiones, todo menos cantar, ¿no? Pero tomé clases de canto muy, muy joven igual, y se da esa oportunidad, siempre he cantado, ¿no? Pero nunca lo había yo hecho, y las primeras canciones que yo escuchaba cuando estaba niño, y que pedía que me pusieran un casetito blanco que tenía mi mamá, y eran canciones de Juan Gabriel en su icónico concierto de Bellas Artes, ¿no? Entonces, buen concierto. Sí, imagínate. Y entonces, pues, yo hacer la retrospectiva y la comparación y decir, oye, ¿qué en la vida me iba yo a imaginar estar cantando en el mismo escenario donde, pues, digamos, uno de mis artistas favoritos tuvo la oportunidad de cantar, ¿no? Y aparte cantar música yucateca, jaranas. Luego, aparte una anécdota súper chistosa porque llegamos al ensayo y nos dice Salvador, creo que Salvador Hernández, no estoy muy, que es el director artístico actual del ballet, me dice, es que necesitamos 30 segundos para que se cambien y tienes que salir a decir algo. Y yo, que un poema, ¿qué? Y digo, pues eso estaba fuera de lo que habíamos preparado, ¿no? Y pues yo solamente me sé así que puedo decir Acuarela de Mérida, que es una canción, la puedo recitar y pues así fue, ¿no? Ahí te pasaré el video igual si y recité esa parte y después salimos a cantar Soy del Sur, ¿no? Del maestro Sergio Esquivel, que es una jarana pues muy, muy entrañable también de Yucatán. Entonces fue o hicimos otras canciones para que el ballet bailara, pero sí tener esa oportunidad de cantar en solista esa canción en ese escenario, pues fue muy bonito, ¿no? La verdad, la experiencia increíble, o sea, el escenario, estar en los camerinos, o sea, es otro rollo, ¿no? Otro rollo, y la verdad muy contento, muy, muy feliz, y seguramente ese niño de 3 años que escuchaba a Juan Gabriel, se le pagó esa deuda, ¿no? De haber escuchado esas canciones y de dedicarse a la música también. Oh, qué chido, y felicidades, y como tizimileño y igual amante de la música y no, aparte también tienes una excelente voz, yo lo sé. Se siente un orgullo Gracias. que alguien esté representando, y muchas felicidades, y pues que así sigas en ese camino, y por ahí vi también que has compuesto algunas canciones. Sí, fíjate que bueno, es ese hilo te va jalando y mira, fíjate que bueno, no recuerdo muy bien, igual durante la pandemia, ¿no? Yo primero hice una composición sobre, tú sabes que allá en Tizimín tenemos una fiesta, que es una fiesta en Yucatán muy arraigada, centenaria, que es la fiesta de los Santos Reyes, y justamente en esa época de la pandemia,
antes de iniciado 2020, todavía no estamos en la pandemia, me puse a escribir una canción justo hablando de este tema. La verdad es que la historia es también una de mis grandes pasiones. Ahorita te contaré si hay oportunidad también ese tema. Pues escribí esta canción, ¿no? Y entonces en 2020, durante la pandemia, se suspende todo, se suspende la fiesta. Un amigo de Fren Soberanis me dice, oye, vamos a hacer una serenata a los Reyes. Tú has cantado inclusive en esa serenata. Y yo le dije, ¿qué cantamos, no? Porque pues, ¿qué cantamos, no? ¿Qué le cantas a los Reyes, no? Y pues recordé que tenía yo esa canción y la hicimos, ¿no? La grabamos, la terminé de escribir, le hacía falta unas partecitas, la grabamos y la transmitimos y el año pasado la subí a Spotify para ya tenerla como parte de ese anecdotario. Y fue la primera composición pública que he escrito poemas también a lo largo de la vida y que ahí se van quedando, ¿no? Hasta que se olvidan. Pero esa canción, pues digamos que fue la primera públicamente y ya de ahí, te digo, en esa dinámica de orquesta jaranera, porque así entré a la Orquesta de la Guaya, así se llamaba, pues platicando, pues hubo la oportunidad de que pues también estos mismos amigos músicos tenían otra orquesta fuera de la UADY para cantar en vaquerías y en fiestas del pueblo, ¿no? Y que creo que eso es algo que yo celebro muchísimo de Yucatán. O sea, ponte a pensar que en qué otro estado del país cada fin de semana o una vez a la semana al menos hay una fiesta popular con vaquería y que se escuchen las jaranas, ¿no? O sea, porque tú, no sé, yo respeto mucho la cultura de los otros estados, pero nosotros vemos bailes tradicionales, ¿no? De otros estados, pero el que haya toda una dinámica social donde la gente se viste, tiene sus ternos, los jaraneros, sus pañuelos, sus alpargatas, todo, y que podamos. Por eso la música yucateca no va a morir, va a ser eterna, porque precisamente esa dinámica, mientras las vaquerías sigan existiendo, vamos a seguir conservando. Y hay un amplio repertorio de jaranas que es nuestra música yucateca, y ahí, fíjate que pues te digo, en esa dinámica, pues nos fuimos involucrando. Hemos tenido algunas presentaciones igual con esta orquesta que se llama Real Orquesta Yucateca, y ahí en esa dinámica, pues los jaraneros tienen esa, pues digamos que se ha hecho costumbre de como que de hacer jaranas para épocas o momentos especiales. Y ahí primero unos amigos me han invitado mayoritariamente a hacer letras de jaranas. La primera composición que me pidieron hacer una corrección de letra que se llamó Luces de Tizimín, que era una adaptación de Luces de Nueva York. Pasa mucho también en las jaranas, ¿no? Y que también está en plataformas digitales esa jarana. Fue la primera que colaboré, muy, muy, muy puntualmente para algunos versos, y ya después de ahí pues abrió esa posibilidad, ¿no? He participado yo creo que ahorita en unas 10, 15 letras, y entre ellas he participado también a la música de estas jaranas, y también pues como en esa dinámica pues tuve esa iniciativa de hacer una jarana que se llama Bailar, justo haciendo homenaje pues a la jarana, ¿no? Y también, pues gracias, no serían posibles estas composiciones sin la pluma tan atinada del maestro William Canul, que es también de Tizimín, que es el que hace los arreglos. Yo soy músico, pues digamos de aficionado o lírico, sí tengo escuela, pero el talento y esa ya nivel de poder componer o arreglar, como le decimos nosotros, pues ahí sí no llego a esos niveles, y gracias a él, ¿no? Yo le tarareo la letra, o se la grabo, o se la toco en el teclado, y ya él hace la magia, digamos, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de que esa jarana, la mía, la estrenáramos en una vaquería en la Plaza Grande en Mérida, y así, ¿no? O sea, por ejemplo, la jarana de la Reina de la Feria, hacer la letra, igual parte de la música. Hay muchos otros encargos de jaranas, ¿no? Y siempre es padre, ¿no? O sea, es bonito porque, te digo, es una parte que me permite explorar de mí esa parte, y al final de cuentas de una producción, ¿no? Es un poquito de mí que dejo en esas composiciones, y qué más que con la música yucateca. Oye, y me interesa saber un poquito de ese proceso creativo cuando corriges una letra o haces una letra o estás componiendo. Tienes la letra o te sientas, tienes el papel. ¿En qué piensas? ¿Cómo vas escribiendo las palabras? Porque fíjate, claro, lo he intentado, ha salido algo, pero chinga, no. La métrica, ¿no? Por ahí no va. Entonces, o sea, me interesa saber cuál es tu proceso, o te inspiras, por ejemplo, en
pues en la historia, Claro. ¿En qué te vas a inspirar? Pues mira, yo creo que es multifactorial, o sea, al final de cuentas todo depende, ¿no? Si vas a hacer la música, ya sabes, empiezas a tararearla, empiezas a decir, y también se va uniendo con las palabras, ¿no? ¿Qué palabras pueden a caber aquí? ¿O qué tipo de rima puede tener aquí? O sea, no sé, como que a mí así como que me suena mejor que la rima termine en tal consonante o en tal vocal, ¿me entiendes? Y depende mucho también lo que hacemos, por ejemplo, cuando son jaranas por encargo, de que para alguna persona, porque los 15 años, por ejemplo, la jarana de la reina de la feria, ¿no? O sea, que de Tizimín, que fue una de las composiciones que hemos hecho y que ha gustado, pues ella o sea, lo que hacemos es primero que nos diga 2 o 3 jaranas que le gusten, ¿no? De todo el concierto de jaranas, 2 o 3 jaranas que le gusten o que le llamen la atención, y que son la inspiración, ¿no? O sea, que de esa nueva composición que estamos haciendo. Claro. Y también el ritmo, ¿no? O sea, hay varios ritmos, hay 3x4, hay 6x8. Normalmente lo que se estila son que sean jaranas mixtas. Es decir, que tengan 3x4, tengan un puente que nosotros le llamamos jaleo, que es cuando el timbal exactamente, y luego y luego entra el 6x8, que es mucho más movido. Entonces, en ese caso, pues ella nos comentaba que quería que su jarana fuera elegante. En ese momento, pues el proceso creativo me ha acoplado muy bien con el maestro William Canul. Entonces, como que vamos rebotando ideas, ¿no? Entonces es... oye, el 3x4, fíjate que esta tonadita me gusta, se la mando y creo que esta letra y escribo la letra, ¿no? Y sí, y entonces con ese 3x4 él la agarra y hace una variación para el 6x8 y queda, ¿no? Entonces vamos con la letra para el 6x8, ¿no? Entonces también le preguntamos al jaranero o a la jaranera si quiere algo que mencione la letra en específico, ¿no? Si a sus papás y también pues como que platicar con la persona, saber cómo es, para definir ciertas cualidades que pueda tener. Es de verdad, el mundo de las vaquerías es un mundo increíble, precioso, que llevo 2 años en él y me siento muy afortunado. Respeto mucho también esa evolución que ha tenido. Fíjate que muchos lo critican y dicen, oye, pero es que todo lo adaptan a jarana. Sí es cierto, realmente a veces hay composiciones que no valen o sea, no es que no valgan la pena, que sonarán un poquito rara, pero ese ir cómo evolucionando, o sea, cómo han evolucionado el terno, cómo esas tradiciones, pues pasa en la vida en todo, ¿no? O sea, no puede ser todo estático. Entonces hay mucha gente purista, ¿no? Que dice, no, es que no así se debe hacer, ¿no? O no así se hacía, que también tiene una parte pues respetable, ¿no? Que es querer conservar esa esencia, pero yo creo que también el que se vaya permitiendo estos cambios, estas evoluciones, fortalecen y enriquecen también ese mundo y hacen que perdure, ¿no? Claro. Si logramos ¿qué es lo que está pasando? O sea, en ese mundo, que las nuevas generaciones se sigan involucrando. Tú ves jaraneros pequeños, hay hasta influencers jaraneros, ¿eh? O sea, si tienes la oportunidad, hay 2 o 3 influencers jaraneros muy pequeños, y hay también jaraneras, influencers y todo el rollo, que también eso es importante. O sea, sí, oye, me apropio de las redes sociales, pero esto es parte de mí, también quiero que las redes lo vean. Y eso es valiosísimo, porque va a hacer que esto no muera. Justo esta semana vi un niño pequeño que habla maya. Sí, Angelito, ¿no? Sí, que se ha vuelto muy famoso, ¿no? Que se ha vuelto muy famoso y se me hace pues muy bello, ¿no? Porque sigue manteniendo viva nuestra lengua, ¿no? Claro, totalmente nuestro idioma. Pensamos que pues ya no se habla, ¿no? Pero ahí está. Claro, ahí está. Caray, yo daría, siempre digo que una meta es poder hablar maya y la veo tan lejana porque la veo muy difícil, ¿eh? O sea, me gusta hacer muchas cosas, pero eso de los idiomas creo que no es lo mío, ¿no? Pero pues afortunadamente el apreciarlo, el valorarlo, uno de los trabajos que tuve también me permitió estar en contacto con mucha gente que habla maya y aprender esas palabritas, ¿no? Y de hecho hace algunos meses entrevisté a una amiga que habla maya, que es de Mayapán, y ella me contó una historia sobre una comunidad, no me acuerdo muy bien del nombre, pero una comunidad muy pequeña, en donde pues la familia es muda y la familia del pueblo prácticamente que conforman casi todo el pueblo, pues la mayoría son mudos. Entonces
crearon una lengua de señas a partir del idioma maya. Wow, increíble. Entonces, todas las señas que hacen tienen o están vinculados a una palabra maya. Entonces, eso está muy padre y está aquí en Yucatán. Wow. Tizimín, ahí, pues es nuestra tierra, ¿no? Total. Es una tierra a la cual, pues, yo creo que compartes ese cariño que tenemos por ella, ¿no? Hace poquito vi que compartiste una publicación del parque de Tizimín. Recientemente vimos que lo remodelaron. Ahí está, creo que pues quedó bonito. Pero mencionabas algo sobre el nombre. Claro. ¿Qué pasó ahí? Sabemos que tiene un nombre de, pues si no me equivoco, de un español. Pues más allá de españoles y no españoles, ¿no? O sea, realmente pues el contexto es el Parque Tizimín históricamente se lleva el nombre de un general que es Francisco Cantón Rosado. Es vallisoletano, fue gobernador del estado, combatió. Siempre que hablamos de estos temas, pues yo creo que hay que ponernos en el contexto de ambas partes, ¿no? Evidentemente el resultado es que estuvo mal, pero pues sin justificarlo, pues en esa dinámica, o sea, hasta hace 40 años o 30 años, yo creo, creíamos y seguíamos creyendo que la guerra de castas pues era combatir a los indios rebeldes, ¿no? Entonces, imagínate cuánto nos ha costado salir de esa forma de pensar, ¿no? Siempre ha habido discusión, ¿no? Lo vemos aquí en Mérida con el tema del Paseo Montejo y los monumentos a los Montejo. Siempre hay voces a favor, siempre hay voces en contra. Yo creo que antes de lanzarnos a ese tema habría que sentarnos a ver el momento histórico, pero pues sí, el resultado sigue siendo que es reprobable, ¿no? O sea, siempre y va al punto porque, pues, mira, fíjate que yo en 2016, creo, si no me equivoco, 2006, pues tuve la oportunidad de escribir un libro, tenía yo 14 añitos, que se llama Personajes Ilustres de Tizimín. En esa fortuna de poder, hacer muchas cosas, pues la historia de Tizimín me atrapó de alguna otra forma. No sé cómo, bueno, o sea, lo explico porque, por ejemplo, mi papá, en ese de tocar el teclado, una vez me invita a tocar a un evento que tenía del adulto mayor. Él es mucho del adulto mayor, tiene una especialidad en gerontogediatría, de hecho, y hacía un festival ahí en el ISSSTE de Tizimín para los adultos mayores. Y ahí conocí a un adulto mayor que se llamaba Alfonso López Meso, que fue cronista de la ciudad de Tizimín. Y yo creo que ahí el escuchar sus historias me fue involucrando, fui conociendo a esa edad de 10, 11, 12 años, los libros sobre Tizimín. Me leí uno que era Tizimín en la historia, también los libros sobre historia de Yucatán, y los libros del doctor Rivero, que fue un escritor también tizimileño, que hablaba sobre historia de los municipios, de nuestro municipio. Conocí a un personaje que se llamaba Santiago Imán Villafaña. Este personaje, que pues era pues criollo, ¿no?, pero que se fue a vivir, nació en Mérida, pero pues muy, muy chavito, se fue a vivir a Tizimín porque su familia se fue a vivir a Tizimín, y que tuvo la oportunidad en 1839 de iniciar una rebelión, una revuelta, ¿no? Ahí, en esa época, por eso yo, era tomar las armas, ¿no? Y pues entonces toma las armas en ese momento para luchar por el federalismo, porque en ese momento Antonio López de Santa Anna había implantaba el centralismo en una de sus múltiples intervenciones de presidentes. Llegó como centralista en esa ocasión porque era lo que le convenía, y entonces a Santiago Imán le parece pues que no era lo correcto, ¿no?, sino que lo correcto era pues que los yucatecos o que los estados decidan sus propios gobernantes, que me parece pues es el sistema que hoy tenemos, el sistema federal. Entonces pues inicia esta lucha. Al inicio empieza perdiendo, pero en esa lucha él tenía a un subalterno que era muy amigo de los mayas, que se llama Pastor Gamboa Loza, era de Loche,
una comunidad allá muy pequeña. Entonces él lo conecta con los originarios, con nuestros ancestros mayas que estaban también combatientes, y le dice, oye, pues los invito a pelear, esta es mi causa. Y la causa de ellos era que pues no querían pagar impuestos excesivos, o no querían pagar esos tributos que les hacían pagar a la iglesia y al gobierno, porque pues no tenían, ¿no? Entonces era una carga, y entonces se suma a esa lucha, a esa lucha federalista, y pues toman Valladolid en 1840, un año después, y digamos en baraja, o se van sumando los demás municipios o partidos que se conocían en esa época, ese era el nombre, hasta que el partido de Mérida se suma a esto y se va más allá, ¿no? Y declara la independencia de Yucatán. Entonces yo siempre digo que si Yucatán siguiera siendo una república, pues sería Tizimín el Dolores Hidalgo de esta república incipiente, ¿no? Entonces ahí va pero fíjate que parte de lo que me llamaba la atención del ideario de esta persona, pues era el siglo XIX. Santiago Imán es el Felipe Carrillo Puerto del siglo XIX, así como Felipe Carrillo Puerto, pues es Felipe Carrillo del siglo XX, ¿no? Este personaje, imagínate, en los 1800, hablando de que todos somos iguales, hablando de que todos somos descendientes de Tutulxú y de Nachicocom, o sea, cuando en esa época era menos pensable. Si en el siglo XX nos costó con la casta divina y todavía ese influjo de decir aquí somos los puros y estos son los bárbaros, pero fíjate entonces que en ese devenir histórico, pues siempre Santiago Imán triunfa, gana. Lo comparan con Washington, con Simón Bolívar, lo nombran comandante general del Ejército Libertador, lo nombran benemérito del Estado, o sea, los periódicos, la prensa, el pueblo, todos se vuelcan a exaltar ese triunfo y ese ideario, pero pues como siempre, ¿no? No eres monedita de oro, y resultó que no, como era del interior del Estado, pues y aparte tenía todo el apoyo de los mayas, pues dijeron, oye, pues pinta para ser gobernador y no va con nuestros intereses de dinero, hay que hacerlo a un lado. Entonces lo empiezan a obligar públicamente mediante la prensa a que se retire a Tizimín, y al final pues termina haciendo eso, se termina retirando a Tizimín, atendiendo, se niega él a participar en el conflicto de la guerra de castas, precisamente por ese ideario que tenía, y pues la historia los escritores del siglo XIX y del siglo XX lo reniegan, hacen que se olvide su ideario, su lucha, y precisamente ¿por qué? Porque iba en contra de sus intereses, y porque lo terminan culpando de la guerra de castas, ¿no? Como dice el dicho de que ¿quién le dio el fusible al indio, no? Entonces, pues él los llamó a pelear justo para que defendieran sus intereses, ¿no? Y hoy, que ya estamos en un escenario donde podemos tener esa capacidad de valorar, podemos decir entonces que pues vale la pena rescatar su legado, porque es un ideario que entre muchas personas él resaltó con esta oportunidad de decir, oye, somos iguales, somos yucatecos, somos hijos de una madre común. Decía que ver esa visión en una época en la cual estaba muy marcado eso que tú decías, ¿no? Que si era español, o que si era criollo, o que si era mestizo o era indígena, ¿no? Entonces yo creo que vale la pena rescatar su ideario, y justamente esto, enlazándolo con lo que empezábamos, era precisamente que pues mi propuesta, y con lo que yo estoy luchando ahora, es que pues el Parque de Tizimín lleve el nombre de un tizimileño, ¿no? O sea, sé que tenemos muchas cosas más importantes, ¿no? O sea, la pobreza, todo este tema, muchos problemas sociales, pero fíjate que la cultura, que es otra cosa que a mí me gusta promover mucho, va enlazado a que precisamente es un medio poderosísimo, muy, muy poderoso para motivar a las personas a hacer algo por su comunidad. Si uno conoce de dónde viene, si uno está consciente de su historia y de esos hechos que valen la pena presumir. Oye, hace ¿cuántos años? 185 años, ¿no? Porque este año igual se cumplen 185 años de esa gesta. Vivió un tipo que pensaba que todos debíamos ser iguales, oye, y era tizimileño.
pues yo debo pensar así, ¿no? O sea, o yo ¿qué voy a hacer para ser como él o para dejar algo mejor que él? Entonces de eso se trata, ¿no? Si nosotros promovemos nuestra historia, nuestra cultura, todo eso, la historia, la cultura, son herramientas que nos permiten voltear a ver nuestra tierra, quienes han pasado por ella y también decir, oye, yo quiero ser como esta persona, o yo quiero ser mejor que esta persona, o yo quiero pues dejar algo, mi huella como esta persona. Entonces yo siento que la cultura, que la historia son esas herramientas, esos medios poderosos que tenemos que voltear a ver y que necesitamos invertir también en ellos y darle también a la gente esa oportunidad, ¿no? O sea, más allá de brindarles bienestar, que es importante, el fin último de la política es la felicidad. Entonces, si la gente tiene bienestar, si la gente tiene que comer y tiene trabajo, pues va a aspirar a esa felicidad, ¿no? Y que la puede encontrar en la cultura, en algo que hacer, en recrearse. Se habla ahora de que todos tenemos derecho también al turismo, ¿no? O sea, en esa y justo de viajar, de conocer, de disfrutar, que antes, pues, si no tienes el medio, pues no lo puedes hacer, ¿no? Entonces yo creo que ahí va, o sea, todo tiene ese círculo, o sea, todo lo he visto de esa forma, ¿no? Y justo en esa lucha me parece muy justa que podamos exaltar y que la gente empiece a conocer un poquito más sobre su historia y que también eso se enlaza a algo más grande, ¿no? Muchas veces ha habido ese conflicto entre el interior del estado y Mérida, ¿no? O sea, y al final de cuentas, esas microhistorias o esos acontecimientos que pasan al interior, pues complementan y hacen más grande a lo que pasa en Mérida. O sea, siempre había ese pleito, ¿no? De que Mérida dicta lo que se hace en otros lados. Y yo creo que debemos justo en esta actualidad avanzar y decir, todos tenemos que dictar. No importa que tú tengas la mayor concentración de gente o que te sientas de alguna otra forma. Yo creo que todos tenemos buenas ideas desde donde vengamos. Y justo eso hace igual... poquito platicaba con Sergio, que es historiador acá de Mérida, y de Mérida en la historia, y platicaba, me decía algo que me resonaba mucho, ¿no? De cómo dar voz a esos personajes que posiblemente fueron relegados y que normalmente pues no escuchamos, hacen que nos podamos acercar un poquito a lo que pudiera ser llamado como la verdad, ¿no? Claro. Que en teoría no existe. Claro. Pero podemos acercarnos con esas diferentes voces que tal vez no han sido escuchadas, porque si no, pues normalmente tenemos solo la perspectiva hegemónica. Exactamente. Decías que de Mérida, ¿no? O sea, todos los personajes, toda la historia de Mérida. Pero ¿qué pasó en el estado? ¿Qué pasó en Tizimín? ¿Qué pasó en Valladolid? ¿Qué pasó aquí? Todo eso nos ayuda a entender un poquito más el contexto en el que vivimos. Totalmente. Tener una única visión. Exactamente. Exactamente. Entonces, sí, y fíjate que, o sea, yo te digo, o sea, por ejemplo, en el caso de este personaje que es Santiago Imán, o sea, que sistemáticamente, y te lo digo porque han habido investigadores, imagínate qué paradojas de la vida, ¿no? Dos personajes se interesan en la historia de esta persona y los dos no son ni yucatecos ni son mexicanos. Uno es Terry Rutchley, que es de Estados Unidos, que hace el primer estudio en el año 2000, 99-2000, sobre la vida de Santiago Imán, y justo va a Tizimín y dice él que le preguntaba a la gente y decía, no, pues ha de ser un charro, un vaquero o algo así. O sea, imagínate, nadie tenía conocimiento de él en ese momento y luego el doctor Arturo Taracena, muy recientemente, no sé si 2016, 18 por ahí, escribe un libro muy extenso que se llama De héroes olvidados, los huites y la guerra de castas, ¿no? Entonces, que nos da y nos regala una biografía extensísima de Santiago Imán y que nos explica por qué para los historiadores, justamente, digo, ahí justo Sierra O'Reilly, que inclusive promete hacer una historia y contar las hazañas de Santiago Imán, al final de cuentas, y no lo hizo porque en ese momento no le convenían los intereses políticos que se movían en esa época, y que justo era eso, ¿no? Favorecer a las castas más a las élites, ¿no? O a los que se creían las élites,
y que fue más fácil decir, no, pues le dio el fusil al indio, ¿no? Él, que por su culpa los indios nos están atacando y matando, y sí, fue una tragedia, fue una guerra civil muy fuerte, porque pues, sí, obviamente hubo muertos de ambos lados, y por eso te digo que es un tema muy delicado, pero yo siento que este personaje en específico, como yucatecos, vale la pena conocerlo, porque justo eso nos va a permitir tener una visión como desde hace mucho tiempo, mucho antes que en otras partes del país, habían yucatecos que estaban luchando por esa igualdad y por ese tratar a los pueblos originarios, pues justo eso, ¿no? O sea, yo quizá tengo un origen diferente al que tú tuviste, pero no por eso me hace más o me hace menos, ¿no? Entonces es bellísimo tener ese pensamiento, ¿no? Imagínate en esa época donde no teníamos eso a la mano. Pues con esto voy a cerrar, porque si no nos daría miles de... Yo sé. Fue una plática muy interesante y quiero hacerte una pregunta para cerrar, ya que te gusta mucho la historia. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Wow, no sé. No lo sé porque pues yo creo que hacemos camino al andar, pero me siento muy afortunado de contribuir eso, de ser una gente que contribuya. Yo creo que eso en todos los escenarios, en la política, en la cultura, en la música, en la historia, y justamente también eso, ¿no? Hacer la invitación. Yo siempre lo digo, cuando tuve la oportunidad de escribir este libro a los 14 años, mi intención era que los jóvenes como yo de esa época se interesaran y voltearan a ver, oye, mira, esto pasó aquí, y justamente eso, ¿no? Yo creo que es eso, motivar, ser un gran motivador, o el decirle a la gente, tú puedes, hazlo, lo que tú quieras, lo que te guste, busca, peléalo, inténtalo, lo logres o no lo logres. Creo que ese es el camino. Hay que disfrutar la vida y con eso dar felicidad. Yo creo que eso va a ser lo más importante que podemos dejar, es esa felicidad. No, viviré mis canciones, así como Harry Potter y viviré a través de mis canciones, pero al final de cuentas, más allá de querer ser recordado, creo que es eso. Creo que tenemos que tener presente día a día cómo podemos hacer algo por los demás. Iniciamos esa plática con eso, ¿no? La política es un medio, la cultura es un medio, la historia es un medio. Todo desde donde estemos y lo que hacemos debe ser ese medio para darnos a los demás. Yo creo que eso es lo más importante. Pues Eric, te agradezco este espacio. Este es tu espacio. Muchas gracias. Y pues, ¿cómo te encontramos en redes sociales? ¿Cómo te podemos seguir? Pues en Facebook estoy como Eric Ojea Novelo. Ahí pueden ver la música, todo lo que hacemos. Y en Instagram estoy como _Erico. Bueno, muchos amigos me dicen Erico, entonces así me pueden encontrar. Pero pues, si ponen Eric Ojea Novelo, seguro me encuentran. Super. Pues te agradezco y pues les agradecemos que a todos los que nos están viendo, a todos los que llegaron hasta aquí, escuchar esta plática chida con gente chida. El día de hoy tuvimos a Eric, así que pues síganos, conozcan Tizimín, conozcan estos personajes y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Hasta luego. Chao.